Bienvenidos en esta oportunidad al estudio de la Palabra de Dios a todos los hermanos y hermanas y todos en general que por este medio de comunicación Dios permite que podamos unirnos para poder estudiar el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para este mundo y para nosotros primeramente, para que Dios quiere prepararnos a cada uno de nosotros para ser los mensajeros, para llevar este mensaje de salvación, el mensaje de justificación por la fe. Estamos en esta serie de estudios, nos encontramos en el estudio número 234 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Es el objetivo del plan de salvación que Dios ha provisto para el tiempo del fin. En el estudio anterior hemos estudiado acerca de la ley original y la copia de la ley en 10 mandamientos. Estamos estudiando los 12 pasos sencillos para llegar a la conversión, al nuevo nacimiento, a la justificación por la fe. El mensaje de justificación por la fe que estamos estudiando, para poder beneficiarnos y apropiarnos y tener el manto de la justicia de Cristo, que no es para cubrir pecados, ni para cubrir deberes no conocidos, no cumplidos. Es un manto que se otorga para vivir la vida de Cristo. Pero para llegar a eso, necesitamos conocer los 12 pasos. Hemos estudiado primero el llamamiento, ahora estamos estudiando el creyente debe conocer y comprender la ley de Dios, la palabra de Dios, todo lo que Dios ha revelado. Debe conocer a cabalidad, debe comprender la revelación de las Escrituras, para poder tomar su decisión y entregar su vida y nacer a vida nueva por medio del bautismo en espíritu y bautismo en agua también. Entonces, todos los que participan de este estudio podemos examinarnos. Realmente, antes de poder experimentar la conversión y el bautismo en agua, hemos conocido, así como estamos estudiando, los mensajeros nos han enseñado o nosotros hemos llegado a comprender. Bueno, cada uno podemos respondernos para uno mismo. Recordando entonces, hemos estudiado de que en el cielo comenzó el pecado. La raíz del pecado es el egoísmo que apareció en la mente, en el corazón de aquel ángel poderoso. Y la hueste celestial, angelical, se sorprendió que había ley en el cielo. Porque en el cielo, conforme hemos estudiado, no hay una ley escrita que esté escrito en ninguna parte del cielo. La ley original, el principio de amor, está en la mente de Dios. Es el carácter de Dios. Es el carácter de Cristo y del Espíritu Santo. Y también los ángeles son de igual manera. Tienen la ley de amor, dice, del principio del amor en su corazón. Y la obediencia para ellos es un placer, es una delicia. La obediencia es algo natural. Es una necesidad para ellos obedecer a Dios como hijos de Dios. Y en segundo orden, hemos visto cómo también Adán y Eva fueron creados como hijos de Dios con la ley de amor en el corazón. Y eran perfectos, santos, justos y buenos, y ellos podían ahora cumplir la ley, obedecer la ley y desarrollar ese carácter perfecto. Ese carácter debía crecer constante
constantemente. Pero igual, el pecado entró cuando ellos desobedecieron a Dios, cuando ellos perdieron la fe en Dios, dudaron de Dios, de lo que les había dicho de aquella única prohibición: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día que comas morirás. Pero el enemigo de Dios les dijo: no moriráis, seréis, dice, igual que Dios. Y ellos creyeron en esa voz del enemigo y perdieron la fe en su Dios. Así el pecado entró y los separó de Dios, dice, se separaron de Dios y la justicia desapareció, el amor desapareció. Ahora Satanás implantó, dice, un amor falso, el amor egoísta. Y ahora se volvieron siervos de Satanás, siervos del tentador. Así entró el pecado. Y nuevamente Dios prometió salvar a la raza humana. En Génesis 3:15 tenemos la primera promesa. Ahí está el pacto eterno, la promesa de Dios de salvar al hombre. Dios dijo: yo me voy a encargar de separar, de poner en enemistad, dice, con el pecado, con Satanás. Tú le herirás, le dijo a Adán y Eva, en la cabeza, y él solo te podrá herir en el calcañar. Y esta profecía se cumplió cuando Cristo vino y hirió a la serpiente antigua en la cabeza, el golpe mortal. Satanás es un enemigo vencido. Así entonces, nuevamente, en la fe de ese Redentor que iba a venir a confirmar esa salvación con su vida y con su muerte, entonces ellos creyeron en Dios y nuevamente fueron reintegrados en la familia de Dios. Entregaron sus vidas completamente a los patriarcas, los profetas, todos. Y conforme hemos estudiado, Noé, Abraham, tenían, dice, la ley de amor escrito en su corazón, y por eso ellos obedecían los mandamientos de Dios. Hasta ahí todavía no existía la ley de los 10 mandamientos. Y luego hemos estudiado de que la ley de los 10 mandamientos es una ley adaptada para pecadores que Dios dio en el monte Sinaí. Y hemos estudiado también que esa ley de los 10 mandamientos lo adaptó para pecadores con 3 funciones principales. Primero, Dios dio por amor, por misericordia, para que los pecadores puedan comprender y conocer la ley de amor, pero en 10 preceptos, en 10 mandamientos, breves y abarcantes, que iban a mostrarles como segunda función para mostrar el pecado, como un detector de pecado. Y la tercera función de la ley era para que ahora la ley los pueda llevar a Cristo para ser justificados. La copia de la ley les iba a llevar a la ley original, que es Cristo, que es Dios. Y en el estudio anterior hemos leído, vamos a repetir, en Cristo Triunfante, página 341, para que no quede ninguna duda. Cristo vino a nuestro mundo para presentar el carácter de Dios tal como está representado en su santa ley, porque su ley es una copia de su carácter. Cristo era tanto la ley como el Evangelio. Así que la ley de los 10 mandamientos es la copia del carácter de Dios, es la copia de la justicia de Dios. Y el Evangelio es la copia del amor, de la misericordia de Dios.
La ley de los 10 mandamientos, que es la copia del carácter de Dios, fue dado en el monte Sinaí. Y el Evangelio, que es la misericordia, la gracia, fue dado en el monte Calvario. ¿Por qué? Porque los que recibieron la ley de los 10 mandamientos en el Sinaí no comprendieron la misericordia y la gracia de Dios. Ellos desecharon a Cristo. Ellos se creyeron suficientes para cumplir la ley humanamente, sin gracia, sin el Espíritu Santo, sin Cristo. Y prometieron cumplir y guardar. A eso se llama antiguo pacto. Dios aceptó esa promesa por misericordia, porque en el plan de Dios no estaba contemplado el antiguo pacto, o el pacto donde el hombre interviene y pone su parte humana. Así sucedió en el monte Sinaí. Por eso Jesús vino y dio a conocer tanto la ley como el Evangelio. En Reflejemos a Jesús, página 60, confirma lo mismo. Dice, Cristo era una representación viva del carácter de la ley de Dios. Cristo era la ley encarnado. Cristo era la ley viviente, la ley en vida que vino a este mundo. Pero como Israel, como los judíos, no habían entendido eso. Para ellos, la ley de los 10 mandamientos era todo. No habían entendido que la ley indicaba que hay un original. A pesar que ese original estaba en el santuario, la presencia de Dios. Pero ellos no entendieron. Sigue diciendo, por eso el pueblo judío, cuando vino Cristo, la ley original, la ley viviente, el carácter de Dios mismo, el original, lo rechazaron, vino la luz y ellos rechazaron la luz y amaron las tinieblas, dice. Y a la ley original, o al autor de la ley que les dio esa ley de los 10 mandamientos, lo crucificaron. Hoy en día también eso mismo está aconteciendo. El pueblo adventista también en 1888, Cristo vino en la persona del mensaje de justificación por la fe, de la justicia de Cristo. El ofrecimiento por gracia del carácter de Cristo, de la imagen de Cristo, de la vida de Cristo para el adventista de ese entonces. Y ellos rechazaron la gloria de Dios que iluminará el mundo. Así como los judíos, dice, rechazaron a Cristo, el pueblo adventista rechazó, dice, a Cristo nuestra justicia y se quedaron solamente con la ley escrita con la copia. Y la copia es letra muerta, no tiene vida. No puede dar justicia, no puede salvar, no puede sanar del pecado, por más que el hombre humano natural obedezca, no va a poder sujetarse a la ley ni obedecer perfectamente. Por eso dice, en su vida se manifestó de Cristo el hecho que el amor nacido en el cielo, los principios fundamentales de Cristo, sirven de base a las leyes de la rectitud eterna. Cristo era entonces la base, Cristo era los principios fundamentales en vida. Por eso Jesús presentó esa ley original en el monte de las bienaventuranzas. En el libro Deseado de todas las gentes, ustedes pueden estudiar el capítulo Las bienaventuranzas. Son los principios fundamentales del reino de Dios. Allí no van a encontrar no matarás, no adulterarás, no hurtarás, nada de eso. Pero las bienaventuranzas hablan lo mismo que la ley de los 10 mandamientos.
pero unido a Cristo. La ley y el Evangelio unidos, fusionados. En Lugares Celestiales, página 132, también dice, basado en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, dice, no hay otro nombre dado a los hombres debajo de la tierra, Cristo nuestro Salvador. Cristo el Verbo, dice, la revelación de Dios. Cristo era la palabra viviente. La manifestación, dice, de su carácter, la manifestación de su ley, la manifestación de su amor y la manifestación de su vida, o sea, de Dios, de la vida de Dios. Cristo entonces vino a manifestar el carácter de Dios, vino a mostrar su ley, la ley original en su vida, y vino a mostrar el amor de Dios, porque la ley es amor. Y la ley y el amor es vida, porque la ley da vida. Sin ley no hay vida, hay muerte. Es el único fundamento sobre el cual podemos edificar, dice, un carácter que perdurará. Así que no hay ninguna duda de que la ley de los 10 mandamientos es la copia exacta del carácter de Dios. No es el original es Cristo, la fuente es Cristo. Y la ley, su función la tercera función es llevar a los pecadores que aceptan su pecaminosidad, llevarlos a Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, gracias a Dios por esta luz que mandó en 1888 y nosotros después de 133 años estamos recibiendo. Han pasado ya 133 años y estamos recogiendo el oro afinado en fuego, la mina abandonada de 1888 de la justificación por la fe. Ese mensaje traía el poder, aceptar la justicia de Cristo, aceptar a Cristo en nuestra vida, que se manifiesta, dice, en el fiel y perfecto cumplimiento de la ley de Dios. La obediencia debe salir de adentro, dice, hacia el exterior. Mientras la ley de los 10 mandamientos solo da lugar a realizar una obediencia externa. Y la obediencia externa nunca va a limpiar el corazón, la mente. Así como los judíos, sacerdotes, fariseos, doctores, eran estrictos guardadores de la ley en vida externa, pero en el corazón tenían odio hacia Cristo, odio hacia los romanos. Hasta el joven rico que cumplía externamente los 10 mandamientos impecablemente, no tenía el amor de Dios, amaba las riquezas, era idólatra. Bien, entonces, ahora vamos a continuar estudiando. En esta oportunidad vamos a estudiar, entonces, cómo guardar los mandamientos o las leyes de Dios. Cómo usar correctamente, legítimamente los 10 mandamientos y la ley original, que es el gran principio del amor, que es la vida de Dios, el carácter de Dios, de Cristo. En el libro Cada día con Dios, página 140, nos dice: el hombre no puede guardar los mandamientos de Dios, a menos que esté en Cristo y Cristo en él. Y hemos aprendido, ¿qué es Cristo? Cristo es la ley original, Cristo es el amor. Entonces, primeramente el creyente necesita hacer una entrega completa. Y para llegar a una entrega completa, para ser perdonado, justificado, nacer como nueva criatura, hay 12 pasos. Por eso estamos ahora en el segundo paso.
Cristo debe estar en nosotros, morar en nuestro corazón. Y si Cristo está en nosotros por su Espíritu Santo, tendremos la vida de Cristo, viviremos esa vida de amor de Cristo. Entonces, esa es la forma como podemos cumplir los mandamientos. Y no es posible, dice, que esté en Cristo, si tiene la luz de sus mandamientos y pasa por alto el menor de ellos. Si el creyente todavía descuida el menor de los mandamientos, el menor de los mandatos de Dios, eso indica que no tiene a Cristo. Es imposible que Cristo esté, dice, en el creyente y descuide los mandamientos. Imposible. Cuando el creyente descuida deberes conocidos, o también, si aún tiene el amor egoísta que es idolatría, entonces Cristo no puede estar allí, dice. Mediante su firme y voluntaria obediencia a su palabra, dan evidencia de su amor por el enviado de Dios. La evidencia se da mostrando una obediencia voluntaria, no una obediencia impuesta por predicadores o por mensajeros, o impuesta por uno mismo, no. Voluntariamente del corazón debe salir la obediencia. Bien, entonces, ahora vamos a aprender lo más importante. La ley de Dios dice únicamente hombres santos pueden observar y enseñar. Esa es la gran verdad que encendió la luz de la justificación por la fe. Los mensajeros de 1888 y Elena White comprendieron ese mensaje, esa luz antigua, pero nueva para ellos, que solamente hombres santos pueden observar, guardar, cumplir, obedecer. Y hombres santos solamente pueden enseñar, predicar los mandamientos de Dios, las leyes de Dios. La pregunta es, ¿dónde está escrito? En el Espíritu Profecía está en Primeros Escritos 101, escucharemos. En Testimonio para Ministros 235. Vamos a aprender. Dice así: el grande y santo es un Dios celoso y quiere que su verdad sea proclamada por hombres santos. Repito, Dios es santo y celoso y quiere que su verdad, la verdad de la justificación por la fe, la verdad de la ley, la verdad es la ley, la verdad es Cristo, sea proclamada, dice, por hombres santos. La santa ley promulgada por Dios desde el Sinaí es parte de Él mismo, es copia de Él mismo. Y únicamente, dice, hombres santos que la observen estrictamente y le honrarán enseñando a otros. No hay otra opción, no hay otro camino, no hay otra alternativa. Únicamente, dice, hombres santos pueden observar estrictamente, pueden cumplir estrictamente, o pueden obedecer perfectamente, podemos decir. Y solo, únicamente, pueden predicar ese evangelio, enseñar a otros, solo hombres santos, dice. Pero el pueblo de Israel era incrédulo, no era santo. Los judíos no eran santos. Los fariseos no eran santos. Y la pregunta es, hoy el mundo religioso
es santo, somos santos. Pero vamos a ver, entonces, el primer deber, la primera preocupación, el primer objetivo, la primera necesidad debe ser, Señor, ¿cómo puedo ser santo? No es primero decir, Señor, voy a comenzar a obedecer tu ley. Prometer, Señor, voy a ser fiel, voy a tratar de obedecer, y tú me vas a ayudar. A eso se llama antiguo pacto. Pablo dice en Hebreos de que el antiguo pacto todavía continúa, no ha terminado. No es como muchos dicen que el antiguo pacto terminó en la cruz. Ahora leamos en Testimonio para Ministro 235. Dice: los justos son los que guardan los mandamientos de Dios, y estarán para siempre separados de los desobedientes y injustos que pisotean la ley de Dios. El oro puro y la escoria no continuarán mezclándose. El ser humano natural, carnal, tiene escoria en la puerta de su corazón. Y su corazón está lleno, dice, de ídolos, idolatría, de las cosas de este mundo, amor a las riquezas, amor a su profesión, amor al trabajo, amor a la economía, amor a las modas, amor a la vida en la ciudad, amor a la tecnología, idolatría lleno el corazón, dice. Allí no puede morar Cristo y no puede entrar. El ser humano tiene que renunciar, tiene que estar dispuesto a que Cristo lo pueda limpiar. Ahora sí, cuando Cristo entra, lo limpiará el corazón, lo desechará todo lo malo y dará un nuevo corazón, dice. Y ahora sí, implantará su ley de amor, que es su carácter, y ahora será justo. Nace a una nueva vida justo, y los justos son los que guardan los mandamientos de Dios, no los pecadores. Para los pecadores, la función de la ley de los 10 mandamientos es para mostrarles su pecado nada más. Ahí termina su función. Si quiere obedecer el pecador, tiene que ir a Cristo, tiene que aceptar el llamado de Cristo que hemos estudiado ya. ¿Cómo es el llamado? Hemos estudiado en 3 estudios, si no me equivoco. Leamos otro libro, En Lugares Celestiales, página 132. Edificamos sobre Cristo obedeciendo su palabra. No es justo el que solamente goza de la justicia, sino el que hace justicia. ¿Quién es el justo? El que hace justicia. El justo no puede hacer injusticia, pecado. El justo no puede practicar pecado. El justo tiene que dejar de ser justo para contaminarse y vivir en pecado. La santidad, dice, no es arrobamiento, es el resultado de la entrega completa a Dios, es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces, ser justo, ser santo, perfecto, no es teoría, no es arrobamiento, no es emoción, no es un momento de emoción, sino es el resultado de una entrega completa. Entrega completa quiere decir cuerpo, alma y espíritu, y todos los dones, talentos, habilidades y todos los bienes que el ser humano tiene que devolver y entregar a Dios. Es el requisito que ya vamos a estudiar. También está entre uno de los 12 pasos, la entrega completa. Y también hacer la voluntad, entregar la voluntad a Dios y quedarse pues sin voluntad. La voluntad es el que decide. Decidimos mal, por eso vivimos mal. Hay que entregar nuestra voluntad malograda, está en la mente, eso es entregar la mente. El que hace una entrega completa
entrega su voluntad para hacer la voluntad de Dios, dice permanentemente, es justo, es santo. Ahora sí va a poder cumplir los mandamientos de Dios, no por imposición, no porque está escrito en la Biblia, o no porque alguien le está vigilando, sino aunque no existiera ley, dice, el justo siempre viviría en amor y haría lo recto, y haría obras de justicia y obras de amor y obras de servicio. Eso es lo que Lutero llegó a entender eso. Lutero, en su libro que escribe de los Gálatas y Romanos, Lutero dice allí, el justo, el Hijo de Dios, dice el verdadero cristiano, aunque no exista ley, él de todas maneras cumpliría la ley. Así como los ángeles, recuerdan, cuando el pecado apareció en el cielo, los ángeles se sorprendieron que había ley en el cielo. Ellos no sabían que existía ley, pero ellos, sin saberlo, eran obedientes, eran fieles, santos, justos, buenos. Ese es el propósito de Dios para sus hijos, restaurar, volver a ese estado a los pecadores que aceptan el llamamiento y comprenden realmente el significado, el objetivo, las funciones de la ley de los 10 mandamientos y de la ley original, la ley del amor, conocer a Dios. Por eso el apóstol Juan, en San Juan, capítulo 17, el verso 3, que dice, el conocer a Dios es vida eterna. El conocer a Cristo y aceptar a Cristo es tener vida eterna. Conocer a Cristo y conocer a Dios, eso es conocer la ley, conocer su palabra. Bien, entonces, hemos aprendido de que en la conversión, en la entrega completa, el creyente nace del Espíritu Santo. A eso se llama bautismo del Espíritu Santo y comienza una vida santa. Y ahora sí, el siguiente paso será el bautismo. Para bautizarse entonces, el creyente debe ser justo ya, santo, fiel, puro, recto, perfecto, pero en Cristo, no en naturaleza humana, no estamos hablando de carne santa, sino estamos hablando de vida espiritual, la vida de Cristo en el creyente. A eso se llama la justicia de Cristo, la justicia imputada y la justicia impartida. Bien, ahora entonces vamos a ver cómo comprender realmente, verdaderamente, espiritualmente, con la sabiduría de Dios, los 10 mandamientos. Vamos a leer en el libro de Éxodos capítulo 20 está la ley de Dios. Y también está en el Salmo 81. 81, Salmos 7, 8, 9, 10 hasta el 12. Ahí está. Pero para muchos va a ser sorpresa. La ley de Dios que ustedes encuentran en los cuadros, que están colocados en las casas, en las iglesias, en muchos lugares públicos, la ley de Dios en cuadros está colocado. Esa ley de Dios, en cierto modo podemos decir, es incompleto. Porque esa ley comienza con el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa ley no tiene base, no tiene el fundamento. Es como una casa sin base, sin fundamento. El fundamento está en Éxodo capítulo 20, el verso 1.
El verso 1 dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué, dice, de la servidumbre, de la esclavitud de Egipto, dice. Y te traje, dice, aquí, al desierto, dice, y te voy a llevar a la tierra de Canaán, un lugar apropiado, donde tú puedes obedecer, guardar los mandamientos de Dios. Yo soy tu Dios, dice, tú eres mi pueblo, yo soy el que te va a conducir, dice. Ahora sí, dice, si tú permaneces en mí, nos mantenemos en comunión, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora sí tiene sentido. Al pueblo de Israel le dijo, Israel, si ustedes, dice, me aceptan como su Dios, como su Padre, y vivimos como un padre y un hijo juntos, como en una casa, como en una vivienda, como en un pueblo. Todo Israel son mis hijos, yo soy vuestro Padre, dice vuestro Dios. Mientras yo esté con vosotros y mientras ustedes me reconozcan que yo les he sacado del lugar de servidumbre donde no se podía obedecer. Ahora ustedes, dice, la garantía es que yo esté con vosotros, dice, yo les guíe, yo les dirija, yo les alimente, yo les libre de los enemigos. Mientras yo esté con vosotros, nunca tendrán dioses ajenos, dice. Nunca adorarán a otros dioses, nunca hablarán mal de mi nombre, nunca se olvidarán del sábado, nunca matarán, dice, nunca adulterarán, nunca robarán, hurtarán, nunca hablarán falso testimonio y nunca codiciarán, dice. Entonces, para nunca caer en esos males, la garantía es vivir con Dios. Es como los hijos que viven con su padre. Los hijos no pueden cometer actos que desagradan a su padre. Imposible. Algo así, la garantía es tener a Dios. En ese contexto fue dado la ley de Dios. Más claro podemos encontrar en Salmos 81. Vamos a leer Salmos 81, 7 hasta el 12. Dice así: Oye, pueblo mío, y te protestaré, Israel, dice. Si me oyeres, así dice. Allí en el Salmos, el salmista David entendía. Si Dios está con nosotros, dice, vamos a escuchar su voz, dice. ¿Dónde? No está aquí hablando de escuchar con el oído físico. Está hablando aquí de escuchar con el oído espiritual. Por la fe, el creyente tiene que escuchar con la mente, con la conciencia. La conciencia es la voz de Dios. Allí en su mente, en su conciencia, debe escuchar que Dios está a su lado, que Dios es su Padre, que Dios anda con él. Por eso Moisés decía: Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy con este pueblo, yo no llevo a este pueblo, yo no voy a dirigir a este pueblo. Dios tenía que estar con ellos. Por eso ahora dice David: Oye, pueblo mío, y te protestaré, Israel. Si me oyeres, escucha, pueblo mío, dice en la versión Dios habla hoy. Escucha, pueblo mío, mi advertencia. Ojalá me obedezcas, Israel, dice. Si oyes mi voz, dice, no habrá en ti Dios ajenos. Habla, no habla como un mandato, no habla como una prohibición. Dice, no habrá en ti Dios ajeno, es una promesa. Ni te encorvarás a Dios extraño. O sea que difícil, imposible que haya, dice, Dios ajeno en ti, ni te vas a arrodillar ni a adorar a Dios extraño, si yo estoy contigo y tú me escuchas mi voz, dice, como un hijo escucha a su padre. Es una promesa de Dios.
Y sigue diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Ensancha tu boca y henchirla he. Yo voy a llenar, dice, todo lo que necesites. Salmista David en Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios dice, si yo estoy contigo, tú estás conmigo, dice, te voy a dar todo, dice, no te va a faltar nada. Y pregunto a mis hermanos, a mis hermanas, jóvenes, señoritas, ¿al pueblo de Israel durante 40 años algo les faltó? No. Yo no sé cómo podemos considerarlo a Dios. Es muy misericordioso. Israel le probó. Si Dios dice nos da todo, pero podrá darnos carne, dijeron. Ya que no hay animales en el desierto, ¿podrá Dios darnos? Eran incrédulos, un pueblo incrédulo. Y Dios les dio carne. Eso es parte del antiguo pacto. Dios no obliga a los seres humanos. Israel quiso carne, les dio carne. Servir a Dios, ser hijo de Dios, ser pueblo de Dios, ser iglesia de Dios no es por obligación. En vano las organizaciones, las iglesias, los grupos obligan a sus miembros imponiendo normas, diciendo que cumplan, que prometan, que sean fieles. El carácter de Dios no es así. Dios utiliza su misericordia, su amor. Y sigue diciendo, yo soy tu Dios, yo te saqué de Egipto, dime qué quieres comer y yo te daré de sobra, dice. Mas mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Israel no quiso a Dios. Como el hijo pródigo, Dios estaba en el santuario de su presencia, pero ellos no creían en Dios y vivían como el hijo pródigo sin Dios. Por eso no entraron a la tierra de Canaán. Y los que entraron a la tierra de Canaán igual se perdieron porque eran incrédulos. Muy pocos fieles sinceros realmente entendieron este evangelio de salvación, la buena noticia, que es la gracia de Dios, el regalo de Dios. Y termina diciendo en el libro de Salmos, si mi pueblo me hubiera escuchado, si Israel hubiera seguido mis caminos, en una nada habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano sobre sus adversarios. Dios estaba dispuesto a liberarlo de sus enemigos, del adversario, así como hoy el único que nos puede liberar es Cristo del adversario y de los enemigos de este mundo que se están coligando, los tres poderes de este mundo, los poderes religiosos, civiles y el poder del enemigo que está detrás. Dios nos puede librar. Y si nosotros comprendemos la ley de los 10 mandamientos, entonces estaremos seguros. Porque Isaías dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. El salmista David también. Entonces vamos a confirmar de que la ley de los 10 mandamientos es una promesa. Es la promesa del nuevo pacto, que más adelante vamos a leer el nuevo pacto. Pero veamos cómo la hermana Juay comprendía, cómo Dios le reveló, igual que a Jones y Wagoner, los mensajeros de 1888, que ya más adelante estudiaremos. Hasta aquí no hemos estudiado cómo ellos presentaron la ley, cómo ellos presentaron la justicia de Cristo, cómo ser justos, cómo vivir justos y cómo tener el carácter de Cristo, la gloria de Cristo y recibir la lluvia tardía y dar el fuerte pregón. Pero aquí todavía estamos estudiando la Biblia y los libros del Espíritu Profecía, nada más todavía. Vamos a leer en el libro entonces, Dios nos cuida, página 231. ¿Qué dice de la ley de los 10 mandamientos?
Los 10 mandamientos, harás, no harás, son 10 promesas seguras para nosotros, si prestamos obediencia a la ley que gobierna el universo. Por eso en San Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. He aquí la suma de la sustancia de la ley de Dios. Allí está la sustancia, la esencia de la ley de Dios. Las bases de la salvación para cada hijo e hija de Adán se encuentran bosquejadas aquí. Ahí está la base, el fundamento. El pueblo adventista no entendió eso, los judíos no entendieron, Israel no entendió, no tenían base, no tenían fundamento. La base, el fundamento es comprender la ley de Dios, la ley adaptada para pecadores, los 10 mandamientos, y la ley original. Si no comprendemos eso, entonces no tenemos base. Nuestra vida cristiana se derrumbará, nuestro carácter se derrumbará. No estamos diciendo de que la ley original, la ley real es diferente a la ley de los 10 mandamientos, de ninguna manera. La ley de los 10 mandamientos, como hemos visto, deriva de los 2 principios del amor. Es copia del pensamiento del carácter de Dios, que más adelante nos va a explicar estos mismos libros. En Maravillosa Gracia de Dios 266. Pero sus leyes no son imposiciones arbitrarias. Todo no. No matarás, no hurtarás, no adulterarás. Dice todo no. Ya sea que se aplique a la ley física o moral, contiene, implica una promesa. Ahí está, es una promesa. ¿Y cómo se cumple esa promesa? La promesa lo cumple Dios. Si tú me aceptas nuevamente, dice, el pecado te ha separado de mí. Desde Adán y Eva hasta el día de hoy. Todos nacemos separados de Dios, sin amor. Pero si tú, dice, me aceptas, dice, y nuevamente nos unimos, dice, unión con Cristo, unión de la humanidad con la divinidad, unión por engendramiento del Espíritu Santo en carne humana. Si nos unimos, dice, nunca tendrás dioses ajenos, nunca vas a pecar. Vas a vivir feliz, dice, en paz. Es la promesa. Los 10 mandamientos son 10 promesas en su aspecto espiritual. En Maravillosa Gracia de Dios 266, el siguiente párrafo. Él me ha hablado en su palabra, dice, y cumplirá cada promesa que ha hecho. Así que cada mandamiento, los 10 son 10 promesas. Pero si uno cumple estos 10 pasos, 10 requisitos que son fáciles, ninguno es cumplir la ley, ninguno es obedecer la ley, ninguno es hacer alguna cosa de parte del hombre, ahí no está eso. Son requisitos sencillos de aceptar el llamamiento, de conocer, estudiar y comprender la ley, la palabra de Dios. Y luego, creer, fe verdadera, sencillo. Y luego así los demás pasos hasta la entrega completa. Si eso aceptas, dice, Dios va a cumplir cada promesa. O sea, Dios va a poner el cumplimiento en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, el cumplimiento de cada mandamiento. Va a ser obra de Dios en el hombre. Por eso recordemos, ¿qué es justificación por la fe? Testimonio para Ministros 4, 5, 6. Es, dice, humillar en el polvo la gloria del hombre y hacer en el hombre, dice, lo que el hombre no ha podido hacer, Dios lo hace, dice. Si el ser humano se humilla,
reconoce que humanamente, carnalmente, no está en condiciones de cumplir, de obedecer, y va al Cordero de Dios, como los discípulos. Juan les dijo, Bautista les dijo a sus discípulos, vayan, dice, al Cordero de Dios, Él les va a bautizar en fuego. Y así fue, y los discípulos demoraron en comprender estos 12 pasos 3 años y medio. Y cuando Cristo resucitó, ellos comprendieron, ahora sí resucitaron a vida nueva, nacieron a vida nueva después de la resurrección de Cristo. Exaltar a Jesús, página 50. Cada orden es una promesa. Ahí está, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del Ser infinito. El que acepta la promesa de los 10 mandamientos, entrega su vida, su voluntad, trae la vida de Cristo, dice, al alma. Transforma la naturaleza, o sea, recibe la naturaleza divina y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. El nuevo nacimiento, allí vamos a llegar. En nuestra elevada vocación 121, esa fe que obra por amor y purifica el alma no es cuestión de impulso. Se arriesga a salir basada en las promesas de Dios, creyendo firmemente que lo que Dios ha dicho es capaz de realizarlo. Ahora entra la fe. Esa es la otra condición que vamos a estudiar. Si creemos en las promesas de Dios, dice, entonces Dios es capaz, dice, de realizar la obediencia de los 10 mandamientos en nosotros. ¿Cómo? Por amor, dice. Nos va a dar su amor, va a poner su amor verdadero en el corazón. Nuestras almas deben ser enseñadas a creer, a confiar en la palabra de Dios. Esa palabra declara que el justo vivirá por la fe. Romanos 1:17. Y no por sentimiento, ni por emoción, sino vivirá por fe. No dice el pecador vivirá por fe. Hay que diferenciar. Todo esto es importante saber para llegar al bautismo de fuego, bautismo del Espíritu y bautismo de agua. Si nosotros hemos sido bautizados en agua sin comprender estos 12 pasos, entonces, si hay tiempo de gracia, podemos todavía llegar. Dios nos puede dar la última oportunidad, así como había dado a Jerusalén en aquella entrada triunfal, cuando Jesús lloró por Jerusalén, dice, era la última oportunidad, pero desecharon. Nosotros también, en este corto tiempo de paz, el Señor nos quiere dar la última oportunidad. Palabras de vida del Gran Maestro, página 260 y 266. Dice así: cuando la voluntad del hombre coopera con la voluntad de Dios, llega a ser omnipotente. Cualquier cosa que debe hacerse por orden suya, puede llevarse a cabo con su fuerza. Así que si nuevamente el pecador separado de Dios vuelve a unirse, dice, si la voluntad humana coopera, dice, con la voluntad divina, llega a tener poder, dice, y cualquier cosa que debe hacerse por orden de Dios, que dice, haz esto, no hagas esto, se puede llevar a cabo con su fuerza, con la fuerza de Dios, no con la fuerza del hombre. La fuerza del hombre debe desecharse, está contaminado. Y termina diciendo, todos sus mandatos son habilitaciones. Todos sus mandamientos son habilitaciones. El que acepta a Cristo, que es la ley real, que es la ley viviente, que es el amor verdadero. Entonces, ahora, el que aceptó a Cristo en su vida, queda habilitado. ¿Qué quiere decir habilitado? Apto, preparado ya,
para cumplir los 10 mandamientos. No tiene que esforzarse, no tiene que decir tengo que cumplir, o no tiene que decir no voy a pecar, no. Es mantenerse en comunión con Dios. Deseado de todas las gentes, 232. Dice, cuando pedimos liberación del pecado, Cristo quiere limpiarnos del pecado, hacernos hijos suyos y habilitarnos para vivir una vida santa. Así es. Entonces, cuando uno se entrega, es liberado del pecado, limpiado del pecado el corazón, la mente, y nacemos a vida nueva como hijos de Dios nuevamente y quedamos habilitados para vivir una vida santa. Ahí está. El cristiano, según el plan de salvación en el nuevo pacto, según el mensaje de justificación por la fe, tiene la opción de vivir una vida santa, una vida limpia, puro, perfecto, consagrado a Dios. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para limpiarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de Dios. En maravillosa gracia de Dios, 230. No espera nada de sus discípulos para lo cual no esté dispuesto a darles gracia, fortaleza, a fin de que puedan realizarlo. No les pediría que fueran perfectos, si junto con su orden de perfección no les concediera toda perfección de gracia a aquellos que los que confiere un privilegio tan elevado y tan santo. Dios no diría, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, San Mateo 5:48. No pediría eso. Dios dice, si junto con el pedido, Cristo mismo vino a este mundo, vivió una vida perfecta, murió para perdonar pecados, resucitó para dar vida nueva, aseguró dar, dice, la perfección. Por gracia, cada creyente en el nuevo nacimiento recibe la perfección. Es por gracia, es un regalo. Es el regalo del manto de la justicia de Cristo, que no tiene, dice, ningún hilo de invención humana, ninguna parte de obras egoístas humanas, no, santo. Así que entonces, ahí está el plan de Dios, cómo santificar a su pueblo. Todo eso, ¿dónde encontramos? En la Biblia, ¿dónde encontramos que el creyente empieza una vida santa? En la unión con Cristo. La Biblia, Pablo habla en Romanos 11, del 16 al 26 o 24, habla del injerto. ¿Y qué dice? Pablo dice en el verso 24, porque si tú fuiste cortado del que es por naturaleza olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, dice. Entonces, la conversión está explicado también con la figura del injerto. Nosotros somos olivo silvestre, amargo, carácter amargo. Y si aceptamos a Cristo, somos injertados en Cristo. Y el verso 16 dice, si la raíz es santa, también lo son las ramas. La rama injertada a la raíz santa que es Cristo, como dice en San Juan capítulo 15, si permanecéis en mí, dice, injertado, unido, serás santo, dice aquí. Si la raíz es santa, esa rama silvestre será santo también. Esa es la promesa del nuevo pacto. Terminaremos este estudio dando lectura al nuevo pacto. ¿Dónde está en la Biblia? Jeremías 31, 31 al 34. Ezequiel 36, 25 al 28. Y Hebreos 8, 8 al 12. 3 testigos. Jeremías profeta, Ezequiel profeta y Pablo el apóstol. Dice así el nuevo pacto.
la promesa de Dios que va a cumplir en el creyente. Es la obra de salvación realizada ya. Ya es un hecho el nuevo pacto, solo necesitamos recibirlo nada más. Es como el maná, si estuviera aquí, es solamente recibir. Es como aquellos 5 panes que Jesús multiplicó y todos recibieron de gracia. Y lo comieron y se beneficiaron. Así es la salvación. Volver a ser santos, volver a ser justos, volver a ser perfectos, volver a la creación original, pero en carne humana todavía. Dice, este es el pacto que haré. Vienen días, dice el Eterno, en que haré un nuevo pacto. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Entonces la promesa de Dios primero es limpiarnos. Si es que nosotros estamos dispuestos a que nos limpie todos los ídolos, todo el pecado, todas las cosas de este mundo. Y os daré un corazón nuevo, no el corazón viejo. Por eso Jesús dijo, el odre viejo debe ser desechado, odre nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, el Espíritu Santo, el Consolador. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Más claro no puede haber. Quitaré, dice, el corazón de piedra. O sea, quitará esta vida de piedra. Proverbios 4:23 dice, del corazón mana la vida. O sea, la vida que es duro, seco, lo quitará y nos dará una nueva vida, su vida. Pondré mi ley en sus mentes y escribiré en sus corazones la ley de los 10 mandamientos. Y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis normas y las cumpláis. Teniendo la ley de amor en el corazón, el cumplimiento será fácil, una delicia, como dice Isaías 58:12. Y ninguno enseñará más a su prójimo, ni a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor, y seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. El que ha nacido vida nueva, como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es. Tiene la ley de amor en el corazón, un espíritu nuevo, nueva vida. Ya no necesitará ser enseñado por su prójimo, ni por su hermano. Ahí terminó la función del predicador, del evangelista, del pastor, del teólogo o de cualquier hermano que enseña la palabra de Dios. Ya tiene a Cristo el Maestro, tiene al profeta, tiene al Rey, tiene al Salvador, tiene al piloto, tiene al Rey. No necesita ya, tiene que mantenerse, permaneced en mí y llevaréis mucho fruto, dice. Y los mensajeros nuevamente deben ir a buscar a las ovejas perdidas para traerlo nuevamente a Cristo. Ese es el trabajo. Ir por todo el mundo y predicar, pero ir con Cristo. Cristo quiere que los santos vayan a predicar. Es el propósito de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Ahí tenemos la salvación de gracia, santidad, vida sin pecado es posible. Vivir en perfección de espíritu es posible, pero no en carne. Cuando uno se separa de Cristo, sigue siendo pecador. El hombre viejo debe morir. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.